Mi nombre es Victoria Jardón Carmona y el día de hoy hablaremos sobre Ludwig Edward Boltzmann. Primero iniciaremos sobre su biografía. Ludwig Boltzmann nació el 20 de febrero de 1844 en Austria. Su familia era acaudalada, lo que permitió que estudiara. Su abuelo le heredó una gran fortuna, lo que permitió que estudiara sin ninguna dificultad. A la edad de 15 años se quedó huérfano de padre. Después tenemos sus estudios, que su primera formación fue en la ciudad de Elgas, en Austria. Ingresó a la Universidad de Viena, donde tuvo como profesor a Joseph Stefan. Ingresó de la universidad en 1866. Colaboró 3 años con Stefan, donde se enfocaron en analizar la pérdida de energía que experimentaban los elementos calientes. Después tenemos su etapa como docente, que es de 1869 a 1873, donde impartió clases en la Universidad de Graz. En 1873 inició clases de matemáticas en la Universidad de Viena. Después de 3 años volvió a dar clases a la Universidad de Graz, donde ya era reconocido por sus investigaciones. Después tenemos su antecesor, donde Newton tiene las leyes de la termodinámica, donde Boltzmann utilizó la segunda ley. Después tenemos a Josiah Wigwam, que inició la mecánica estadística. Después tenemos a James Maxwell, fue uno de los primeros científicos en reconocer la importancia de la teoría electromagnética. Después tenemos a sus sucesores, tenemos a Planck, donde pasó a ser uno de los más firmes defensores de las ideas de Boltzmann. Después tenemos a Albert Einstein, donde utilizó los métodos de la mecánica estadística para el movimiento browniano. Después tenemos sus principales aportaciones de Boltzmann, donde iniciaremos con la ecuación de Boltzmann, que es de 1870, basada en las nociones de átomos y moléculas. Este es útil para calcular el equilibrio de potencial en especies de iones y describir cambios de moléculas biológicas. Enseguida tenemos la mecánica estadística, donde Boltzmann es reconocido por ser el padre de la estadística mecánica, donde esta ha permitido estudiar las propiedades de los materiales y los objetos macroscópicos a partir de las propiedades de sus átomos y moléculas. Después tenemos la constante de Boltzmann, que es la constante física que relaciona la temperatura absoluta y energía. Después tenemos el principio de Boltzmann y la entropía, donde Boltzmann llevó la entropía a la vida diaria. En 1877 indicó que es una medida del desorden del estado de un sistema físico. Bajo ese concepto formuló la ecuación para la entropía, conocida como el principio de Boltzmann. Enseguida tenemos la ley de Stefan Boltzmann, donde establece que la radiación total de un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta de un cuerpo negro. Hizo aportaciones a la teoría cinética. Boltzmann publicó varios ensayos donde explicaba la segunda ley de la termodinámica. Podía explicarse analizando estadísticamente los movimientos de los átomos. Enseguida tenemos las leyes de la termodinámica, que en 1870 exponían como la segunda ley se puede explicar aplicando las leyes de la mecánica y la teoría de la probabilidad a los movimientos de los átomos. Dedujo el teorema de equiparación de la energía, derivó una ecuación para el cambio en la distribución de energía entre los átomos de un sistema. Enseguida tenemos la filosofía de la ciencia, donde las ideas fueron recolectadas de sus textos escritos populares, publicados en 1905. Boltzmann discutía temas como realismo e idealismo. Creía que la filosofía podía ayudar a la ciencia, a que la ciencia no se formulara preguntas inútiles, y se refería a sí mismo como realista. Enseguida tenemos su muerte. Él falleció el 5 de septiembre de 1906. En su lápida está escrita la ecuación que tenemos ahí. Después Boltzmann se suicidó a falta
falta de la aceptación de sus ideas y pues él padecía de depresión. Y en la última diapositiva tenemos un pequeño como ejercicio y explicación donde es de la constante de Boltzmann, donde el valor de Q es el que tenemos ahí, que es de 1.3806449 por 10 a la menos 23, donde la otra Q es la temperatura absoluta, y esa es la constante que relaciona la temperatura absoluta y la energía de un sistema. Después tenemos la termodinámica, donde la R es la constante universal de los gases reales, donde R es igual a 8.314.472 joules entre mol. Y después puso una pregunta donde decía, ¿qué sucede si dividimos R entre Q? Y lo que pasa es la constante de la física de la termodinámica, que N es igual a 0.22 por 10 a la menos 23 mol, que N es el número de Avogadro y el número de partículas que hay en un mol de una sustancia. Y pues eso sería todo. Gracias.